Hola, hola, ¿cómo están? Soy Vania, estudiante de nutrición de segundo semestre. Y en este video te invito a recorrer conmigo uno de los procesos más fascinantes y precisos de la biología molecular, la replicación del ADN. Vamos a explorar cómo se duplica la información genética, qué enzimas participan, cómo se corrigen los errores y qué implicaciones tiene este proceso en el envejecimiento celular. Este recorrido no es solo táctico, también es simbólico. El ADN como hilo conductor de la vida, como memoria molecular que se replica con fidelidad y belleza. Acompáñame a ver todo lo que te voy a decir. Bueno, daré inicio a este video con un tema que se llama el dogma central de la biología molecular. Bueno, el dogma central de la biología molecular es una idea fundamental que explica cómo se transmite la información genética dentro de nuestras células. Fue propuesto por Francis Crick en 1957, uno de los científicos que descubrió la estructura del ADN. Este dogma dice que la información genética sigue un camino específico, del ADN al ARN y del ARN a las proteínas. Voy a explicarlo un poco a detalle, pero por encimita. Y es que el ADN, que significa ácido desoxirribonucleico, es como un libro de instrucciones que contiene toda la información para construir y mantener nuestro cuerpo. El ARN o ácido ribonucleico es una copia temporal de una parte del ADN. Es como si arrancaras una hoja del libro para usarla en otro lugar. Y bueno, las proteínas son los productos finales, son las que hacen el trabajo, forman tejidos, transforman sustancias, defienden el cuerpo y muchas otras cosas más. Este proceso ocurre en dos etapas, que la primera sería la transcripción, y es que el ADN se copia en ARN mensajero. Y la segunda, que es la traducción. El ARN mensajero se usa para fabricar proteínas en los ribosomas, que son como fábricas celulares, por así decirlo. Aunque el dogma dice que la información va en una sola dirección, hay excepciones. Algunos virus, como el VIH, tienen ARN como material genético y usan una enzima llamada retotranscriptasa para convertir ese ARN en ADN. Digo, en ADN. Es como hacer el proceso al revés. También existen moléculas de ARN que no se convierten en proteínas, pero que regulan qué genes se activan o se apagan, por ejemplo, el microARNS. Y están los priones, que son proteínas capaces de causar enfermedades sin tener ADN ni ARN. Es una excepción muy especial. Entonces, aunque el dogma central no es una regla absoluta, sigue siendo una base muy importante para entender cómo funciona la vida celular. Ahora vamos a hablar sobre la hipótesis de la replicación del ADN. Antes de que los científicos supieran cómo se copiaba el ADN, se propusieron tres hipótesis. La primera es la conservativa. Esta idea decía que el ADN original se mantenía intacto y se creaba una copia completamente nueva, como si hicieras una fotocopia y guardaras el original sin tocarlo. La segunda es la dispersiva. Esta decía que el ADN nuevo tenía partes mezcladas del original y de la copia. Es como si cortaras el original en pedacitos, los mezclaras con partes nuevas y armaras dos cadenas híbridas. Y la tercera, que es la semiconservativa. Esta hipótesis decía que cada hebra del ADN original servía como molde para hacer una nueva hebra complementaria. Así, cada molécula hija tendría una hebra vieja y una nueva. Para comprobar cuál era la correcta, en 1958, los científicos Mendelssohn y Stahl hicieron un experimento muy ingenioso. Usaron nitrógeno pesado.
llamado N15 para marcar el ADN viejo. Y luego pusieron en un medio con nitrógeno ligero el N14. Después de varias generaciones de bacterias, centrifugaron el ADN y observaron su densidad. Vieron que el ADN tenía una densidad intermedia, lo que descartó la hipótesis conservativa. Luego, con más generaciones, aparecieron bandas ligeras y mixtas, lo que confirmó que el modelo correcto era el semiconservativo. Este experimento es tan elegante que muchos lo consideraron uno de los más bonitos de la biología molecular, y gracias a él sabemos que cada vez que una célula copia su ADN, conserva la mitad de la molécula original. Para todo esto, ¿qué significa que el ADN se replique? Bueno, la replicación del ADN es el proceso por el cual una célula copia su material genético antes de dividirse. Imagina que el ADN es un libro con todas las instrucciones para construir y mantener una célula. Antes de que la célula se divida en dos, necesita hacer una copia exacta de ese libro para que cada célula hija tenga su propio ejemplar. Este proceso ocurre en una etapa del ciclo celular llamada fase S, que significa síntesis. La replicación es muy precisa. Si no lo fuera, podríamos tener mutaciones o errores que causen enfermedades. De hecho, sin mecanismos de corrección, habría un error cada 100.000 letras, pero gracias a las enzimas que revisan y corrigen, el error ocurre solo una vez cada 1.000 millones de letras copiadas. Eso es como copiar 1.000 libros de 1.000 páginas cada uno sin cometer ni un solo error. ¡Guau! ¡Qué increíble!, ¿no? Además, la replicación permite que el cuerpo crezca, repare tejidos y se mantenga vivo. Es como una fotocopiadora molecular que trabaja sin descanso. Ahora, ¿qué se necesita para que el ADN se replique? Bueno, para que el ADN se copie, se necesita una maquinaria molecular muy precisa. Vamos a ver qué elementos participan. Primero, son los nucleótidos, que son las piezas que forman el ADN. Son como las letras del alfabeto genético. Hay 4 tipos, que es adenina, timina, citosina y guanina. En este proceso se usan en forma de trifosfatos, que son nucleótidos con 3 grupos fosfato, lo que les da energía para unirse. Luego hay proteínas estabilizadoras, llamadas CCBP. Estas se unen a las hebras separadas del ADN para que no se vuelva a pegar. También hay varias enzimas, que son proteínas que hacen tareas específicas. Por ejemplo, la helicasa abre el ADN separando las 2 hebras como si desabrocharas un cierre. Luego está la topoisomerasa, que evita que el ADN se enrede mientras se abre. Imagina que estás desenrollando un cable largo sin que se hagan nudos. Luego está la primasa, coloca un pequeño fragmento del ARN llamado cebador, que sirve como punto de inicio. También está la DNA polimerasa 3, que es la que realmente copia el ADN, añadiendo nucleótidos uno por uno. Luego está la DNA polimerasa 1, que quita los cebadores del ARN y los reemplaza por ADN. Y finalmente está la ligasa, une los fragmentos sueltos en la hebra que copia por partes. Además, hay otras proteínas que ayudan a que todo funcione como fábrica. Como una fábrica bien coordinada. Por ejemplo, el clamp deslizante que mantiene a la polimerasa unida al ADN y las proteínas que organizan la estructura del ADN mientras se copia. Cada una de estas piezas trabaja en el momento justo, como si fueran obreros en una línea de ensamblaje. Si una falla, todo el proceso se detiene o se hace mal. Bueno, ¿cómo ocurre la replicación en bacterias? En organismos simples como las bacterias, el proceso de replicación es más rápido, pero sigue siendo muy ordenado. Se divide en tres fases, que es la iniciación. Esta comienza en un punto específico del ADN llamado ORIC.
Luego la helicasa abre el ADN, las proteínas SBP lo mantienen abierto y la primasa coloca los cebadores. Después está la elongación. La DNA polimerasa 3 copia la hebra líder de forma continua. Luego la otra hebra, llamada rezagada, se copia en pedazos llamados fragmentos de Okazaki y cada fragmento necesita su propio cebador. Y luego está la terminación. La DNA polimerasa 1 reemplaza los cebadores y la ligasa une los fragmentos. En algunas bacterias hay proteínas especiales que indican cuándo detener la replicación. En este proceso es bidireccional, lo que significa que se copia en dos direcciones al mismo tiempo, y semidiscontinuo, porque una hebra se copia de corrido y la otra por partes. En bacterias como E. coli, todo el proceso puede complementarse en menos de 40 minutos, lo que les permite dividirse rápidamente. Bueno, entonces ahora ¿qué pasa? A ver, ¿cómo se corrigen los errores durante la replicación? Bueno, la replicación del ADN es uno de los procesos más precisos que existen en la biología, pero como todo proceso complejo, no está libre de errores. Imagina que estás copiando mano a mano una enciclopedia de miles de páginas. Por más cuidado que tengas, es probable que en algún momento cometas un error. Una letra mal escrita, una palabra repetida, una línea omitida. Bueno, eso mismo ocurre en nuestras células cuando copian su ADN. Por suerte, el ADN tiene su propio sistema de corrección. Es como si tuviera un corrector ortográfico incorporado que revisa cada letra mientras se escribe. El primer nivel de corrección ocurre en tiempo real, mientras está copiando el ADN. La enzima que realiza la copia principal se llama DNA polimerasa 3 en bacterias y en células humanas usamos principalmente las polimerasas delta y epsilon. Estas enzimas tienen una función especial llamada actividad exonucleasa 3' a 5'. ¿Qué significa esto? Significa que si colocan una base equivocada, por ejemplo, una guanina donde debería ir una timina, puede retroceder. Quita esa base incorrecta y coloca la correcta. Es como si tuviera una tecla de borrar mientras escriben. Esta capacidad de autocorrección se llama prueba de lectura o proofreading. Gracias a esta función, la tasa de error baja drásticamente. Sin corrección, habría un error cada 100.000 letras. Con corrección, el error baja a 1 cada 1.000 millones. Eso es como copiar 1.000 libros de 1.000 páginas cada uno sin cometer ni un solo error. Pero eso no es todo. Después de que termina la replicación, hay un segundo nivel de control, los sistemas de reparación post-replicación. Estos sistemas patrullan el ADN recién copiado en busca de errores que se hayan escapado. Los más importantes son mismatch repair o reparación por apareamiento incorrecto. Detecta cuando dos bases no están bien emparejadas, como una adenina con una citosina, y las corrige. Este sistema también puede distinguir cuál es la hebra nueva y cuál es la vieja, para saber cuál corregir. ¿No? Esto es posible porque la hebra nueva aún no tiene ciertas marcas químicas que sí tiene la hebra original. Bueno, otra sería Base Excision Repair o reparación por excisión de bases. Elimina bases dañadas por oxidación, desaminación o agentes químicos. Por ejemplo, si una citosina se convierte en un uracilo por error, este sistema lo detecta y lo reemplaza. Es como si detectara una letra que se ha manchado o deformado y la cambiara por una nueva. Y luego está el Nucleotide Excision Repair o reparación por excisión de nucleótidos. Este corrige daños más grandes como los causados por la radiación ultravioleta. Por ejemplo, cuando dos timinas se unen de forma anormal formando un dímero,
Este sistema corta un segmento completo del ADN dañado y lo reemplaza. Es como si arrancaras una página dañada y la reemplazaras por una nueva. ¿Por qué es tan importante todo esto? Porque si los errores no se corrigen pueden convertirse en mutaciones. Algunas mutaciones son inofensivas, pero otras pueden alterar genes importantes y causar enfermedades. Por ejemplo, el síndrome de Lynch, una forma hereditaria de cáncer colorectal. Ocurre cuando hay mutaciones en los genes que codifican las proteínas del sistema MMR. Así que, gracias a estos mecanismos, nuestras células pueden copiar su ADN con una fidelidad casi perfecta, protegiendo nuestra información genética, generación tras generación. Bueno, ahora, ¿cómo se replica el ADN en células humanas? En nuestras células, que son mucho más complejas que las bacterias, la replicación del ADN también es más elaborada. Vamos a desglosarlo paso a paso. Primero, hay que entender que el ADN en nuestras células no está suelto, está empaquetado en estructuras llamadas cromosomas. Y cada cromosoma está formado por una sola molécula de ADN muy larga, enrollada alrededor de proteínas llamadas histonas. Este empaquetamiento forma una estructura llamada cromatina, que permite que el ADN, que mide casi 2 metros en total, quepa dentro del núcleo de cada célula. Debido a que el genoma humano es enorme, tiene más de 3.000 millones de pares de bases. La replicación no puede comenzar en un solo punto, como en las bacterias. En cambio, comienza en múltiples orígenes de replicación distribuidos a lo largo de cada cromosoma. A cada uno de estos puntos se le llama replicón. Cada replicón forma una burbuja de replicación que se expande en ambas direcciones. Esto permite que el ADN se copie más rápido y de forma más eficiente. En total, se activan decenas de miles de replicones para completar la replicación en unas pocas horas. En cuanto a las enzimas, las células humanas usan varias DNA polimerasas, cada una con una función específica. Por ejemplo, la polimerasa alfa inicia la síntesis, coloca un cebador de ARN y algunos nucleótidos de ADN. Luego está la polimerasa delta. Esta se encarga de copiar la hebra rezagada. Y luego está la polimerasa epsilon. Esta copia la hebra líder. Bueno, estas polimerasas trabajan junto con otras proteínas que aseguran que el proceso sea estable y eficiente. También tenemos el antígeno nuclear de células en proliferación. Este actúa como una abrazadera que mantiene a la polimerasa unida al ADN, como si fuera un anillo que se desliza. En su caso también tenemos proteína de unión a hebra simple, que estabiliza las hebras abiertas para que no se vuelvan a unir. Y tenemos al CAF1 y al ASF1 que ayudan a ensamblar las histonas en el ADN recién copiado para que la cromatina se mantenga organizada. Además, la replicación en células humanas está estrictamente regulada. Solo puede ocurrir una vez por ciclo celular. Si algo sale mal, por ejemplo, si hay daño en el ADN o si la célula no está lista para dividirse, se activan puntos de control que detienen el proceso. En casos extremos, la célula puede entrar en apoptosis, que es una especie de suicidio celular programado para evitar daños mayores. Otro detalle importante es que la replicación en eucariotas ocurre dentro del núcleo, mientras que en bacterias ocurre en el citoplasma. Esto significa que el entorno es más controlado, pero también más complejo. En resumen, la replicación en nuestras células es como una coreografía perfectamente sincronizada, donde cada enzima, cada proteína y cada segmento de ADN tiene un papel específico. Todo esto ocurre millones de veces al día en nuestro cuerpo sin que nos demos cuenta. Bueno, ahora, ¿qué pasa con los extremos del ADN? Los telómeros y el envejecimiento celular. Bueno, les voy a hablar también, yo creo que también es un tema muy fascinante que son los telómeros y su relación con el envejecimiento. Los telómeros son secuencias repetidas de ADN que se encuentran en los extremos de los cromosomas. En humanos, la secuencia típica es TTAGGG
repetida miles de veces. Estas secuencias no codifican proteínas, pero tienen una función muy importante: proteger el ADN. Imagina que el ADN es un cordón de zapato. Los telómeros serían como las puntas de plástico que evitan que el cordón se deshilache. Sin esas puntas el cordón se desgasta. Lo mismo pasa con el ADN. Bueno, ahora, ¿por qué se acortan los telómeros? Durante la replicación, especialmente en la hebra rezagada, hay un problema técnico. Al final del cromosoma no se puede colocar un cebador para copiar el último fragmento. Como resultado, ese pedacito no se copia y el cromosoma se acorta un poco. Con cada división celular, los telómeros se hacen más cortos. Cuando llega a un punto crítico, la célula ya no puede dividirse más y entra en estado llamado senescencia celular. Es como si la célula dijera: ya no puedo seguir, me retiro. Este proceso está relacionado con el envejecimiento. A medida que envejecemos, nuestras células se dividen muchas veces y los telómeros se van acortando. Esto contribuye al deterioro de los tejidos y a la aparición de enfermedades relacionadas con la edad. Pero hay una enzima especial llamada telomerasa que puede alargar los telómeros. Esta enzima añade repeticiones TTAGG al final del ADN, compensando el acortamiento. La telomerasa está activa en células madres que necesitan dividirse muchas veces para regenerar tejidos. Las células germinales, como los óvulos y los espermatozoides, que deben transmitir un ADN complejo a la siguiente generación, y luego las células cancerosas, que activan la telomerasa de forma normal para volverse inmortales y dividirse sin control. En la mayoría de nuestras células somáticas, es decir, las células normales del cuerpo, la telomerasa está inactiva. Esto es una forma de protección natural contra el cáncer. Si todas las células pudieran activar la telomerasa, podrían dividirse indefinidamente, lo que aumentaría el riesgo de tumores. ¿Qué relación tienen los telómeros con el cáncer? Bueno, el acortamiento de los telómeros puede actuar como una barrera contra el cáncer cuando una célula tiene telómeros muy cortos, entra en senescencia o muere, lo que evita que se convierta en una célula tumoral. Pero si una célula logra activar la telomerasa de forma anormal, puede evitar el envejecimiento y dividirse sin límite. Esto es lo que ocurre en muchos tipos de cáncer. Por eso la telomerasa es un blanco importante en la investigación de tratamientos oncológicos. ¿Y qué relación tiene con el envejecimiento? Bueno, los telómeros también están relacionados con el envejecimiento natural. A medida que envejecemos, nuestras células se dividen muchas veces y los telómeros se van acortando. Esto contribuye al deterioro de tejidos y a la aparición de enfermedades como enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, Alzheimer, osteoporosis. Bueno, además, factores como el estrés crónico, la mala alimentación, el tabaquismo y la falta de sueño pueden acelerar el acortamiento de los telómeros. Por eso, cuidar nuestro estilo de vida también ayuda a proteger nuestros telómeros. ¿Se pueden alargar los telómeros? Esta es una pregunta, pues, yo sí la tuve. Y es que algunos estudios han demostrado que ciertos hábitos saludables como el ejercicio regular, una dieta rica en antioxidantes, la meditación y el manejo del estrés pueden ayudar a mantener la longitud de los telómeros. También se están desarrollando terapias experimentales con telomerasa, pero aún no están aprobadas por uso clínico, porque podrían aumentar el riesgo de cáncer si no se controla adecuadamente. Bueno, finalmente los telómeros son mucho más que simples extremos del ADN, son como relojes biológicos que marcan el tiempo de vida de nuestras células. Nos protegen, nos limitan y nos conectan con el proceso natural del envejecimiento. Entender cómo funcionan los telómeros y cómo se relacionan con la replicación del ADN nos permite comprender mejor cómo envejecemos, cómo se desarrollan ciertas enfermedades y cómo podríamos intervenir en el futuro para mejorar nuestra salud, longevidad.